Padre, gracias por esta oportunidad que tú nos das. Gracias, Señor, porque tú eres tan bueno con nosotros, tan misericordioso y compasivo, que además de habernos salvado, de habernos dado tu Espíritu Santo como una garantía para la eternidad, aún, Señor, tú nos das tu palabra inspirada para que podamos reconocer tu voluntad revelada y podamos hacer caso a tu voz en cada paso que damos, en cada etapa, en cada circunstancia de nuestra vida, Señor. Gracias porque tu palabra lo llena todo y podemos confiar en esta ancla segura que es tu palabra. Te pido que por medio de tu Espíritu Santo, que Él nos traiga iluminación, claridad en nuestras mentes, que Él traiga, Señor, la convicción, la confrontación necesaria y la aplicación urgente para nuestra vida, Señor, que podamos extraer de estos textos y las implicaciones de estos versículos, Señor. Pero que de ninguna manera, Padre, salgamos de este lugar tal como hemos ingresado, sino que podamos ser transformados por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, amén. El apóstol Pablo es el escritor de la carta y él se encuentra en una celda que prácticamente era un pozo húmedo, oscuro, un lugar donde realmente era inhóspito, no es un lugar donde uno quisiera estar. La mayoría de los creyentes para este tiempo no quieren identificarse con Pablo, porque identificarse con Pablo amerita ser puestos en prisión. De hecho, tenemos ahí en los primeros capítulos a Onesíforo, que él buscó a Pablo y después no se menciona a este hombre como alguien que está vivo, sino que al final de la carta se va a mencionar que saluden a los que viven en su casa, pero no a él. Probablemente haya sido martirizado por identificarse con Pablo, así que todos tienen miedo. Nadie busca a Pablo. Pablo entiende que el tiempo de su partida está próxima. En poco tiempo va a ser ejecutado, pronto su cuello va a recibir esa espada o cuchillo afilado y dejará en breve este mundo, ¿no? Pero él ha peleado la batalla, él terminó la carrera, él guardó la fe. Él sabe que cuando llegue el momento de su muerte no va a haber reproches. ¿Por qué? Porque Pablo cumplió fielmente su llamado y puede morir sin remordimientos, a diferencia de muchas otras personas, ¿no? Pablo habla de su primera defensa como un momento clave y difícil. Él fue separado de cualquier compañía humana que pueda brindarle ánimo. Estaba completamente solo. Y él tuvo que comparecer ante un tribunal humano injusto completamente solo. ¿Y sabes lo que pensaba? En ese momento Pablo podía haber negado todo. Él podía haber negado a Cristo. Él podía haber salvado su vida. Si de todas formas no había ningún creyente presente, ¿no? Sin embargo, Pablo, en lugar de defenderse, en lugar de contradecir la fe, lo que hace es predicar. En el último momento de su vida, la última oportunidad para salvarse, él predica la palabra de Dios con fidelidad. Y eso lo dice el capítulo 4, versículo 17. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación. Eso es lo que hizo Pablo. Estas son las convicciones de un hombre que está consumido por la gloria de Dios y quiere que otros también honren y alaben al Señor. Y el único camino posible para eso es la predicación. Otros tienen que alabar a Dios, pero no lo van a hacer si no son expuestos primero a la predicación. Así que este es un hombre que está dejando este mundo, pero tiene un testimonio de haber agradado a Dios, de haber servido a su iglesia y haber enseñado a la iglesia a través de la predicación. Esto es lo que consumió toda su vida. Ahora está terminando su tiempo acá en la tierra y aunque sabe que él tiene un premio asegurado, el juez justo se lo va a dar, también es consciente de que no se terminó el ministerio. No se terminó el tiempo de la iglesia y hay mucho por hacer. Y por eso es que le va a escribir esta carta a su hijo Timoteo, que fue dejado en esta región de Éfeso para supervisar la iglesia. Pablo escribe a Timoteo para alentarlo a continuar con la tarea, para pasarle este legado pesado del ministerio. Él va a gastar ahora el último aliento que le queda de vida para servir al Señor y alentar a otros a continuar la tarea que tanto amó y a la que tanto se dedicó.
Así que esta es una carta llena de exhortaciones a su hijo en la fe. Pero, ¿qué hay detrás de cada una de estas exhortaciones? Bueno, cada una de estas exhortaciones tiene que ver con la vida de un hombre que ama la iglesia de Cristo y quiere protegerla. Si de alguna manera vamos a cuidar a nuestra iglesia, la realidad de la predicación se va a hacer visible y notoria en toda nuestra vida, ¿no? Este es un hombre que siente el peso por las almas. Es un hombre que siente el peso por las iglesias. La iglesia tiene que ser cuidada. La iglesia tiene que ser protegida. Así que Pablo quiere que Timoteo recuerde que el ministerio no va a ser fácil. No va a ser sencillo. Claro, no era fácil, ¿no? Ya Timoteo estaba viviendo esto, pero Pablo, ¿te acordás? Él estaba en Roma y estaba viendo que todo en el ambiente se estaba poniendo más oscuro. Cada vez iba a ser más hostil, porque no solamente los judíos iban a perseguir a la iglesia, sino que ahora el cristianismo iba a ser la religión ilícita que iba a ser perseguida por el imperio romano. Y eso es lo que va a tener que enfrentar Timoteo. Así que no va a ser sencillo, va a requerir todo de este hombre. Y no es tiempo para avergonzarse. No es tiempo para estar intimidándose. Pablo no busca intimidar, Pablo busca advertir a Timoteo. No es tiempo para que Timoteo ahora esté buscando cómo sobrevivir su autopreservación. No es tiempo tampoco para mirar para otro lado, distraerse, desenfocarse. No es tiempo para andar dudando y mucho menos es el momento para abandonar. Así que si Timoteo va a continuar la tarea, tiene que estar dedicado por entero a la predicación de la palabra. Ese es su rol, esa es su función. Y hermanos, si es que la iglesia va a ser protegida, será protegida por la predicación fiel. Claro, el Señor es soberano y protege a su iglesia, ¿no? Pero lo hace de forma providencial, utilizando la predicación fiel como el medio principal de gracia para cuidar la iglesia. Y esto es lo que va a traer madurez a la iglesia. Esto es lo que va a traer vitalidad a la vida de la iglesia. Muchas cosas pueden hacer que gente se añada a la iglesia, pero eso no es crecimiento. Lo único que va a hacer que la gente que está en la iglesia madure, estando en la iglesia, sean 5, sean 20, sean 100, es la palabra de Dios y no otra cosa. Así que déjame resumirte la idea central de estos 5 versículos y podemos pensarlo de esta manera. El cuidado de la iglesia requiere constantemente predicación fiel. Que esta sea la prioridad en la agenda del pastor y que sea la base de todos los ministerios y afecte cada aspecto de la vida de la iglesia. Así que teniendo eso en mente, leamos estos versículos. Dice así la palabra de Dios. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Y el título en esta mañana de este sermón sería así: predica fielmente la palabra, predica fielmente la palabra. Y el versículo 1 nos va a decir cómo es que tenemos que predicar fielmente la palabra. En primer lugar, temblando ante el juicio de Dios. Temblando ante el juicio de Dios. Timoteo tiene que recordar que Dios lo va a juzgar por esto. Dios lo va a traer a juicio y lo va a evaluar en base a esto que le está pidiendo. Y él le va a decir, te encarezco. Esto es la palabra martureo, es la palabra de testificar. Él está atestiguando, está protestando fervientemente contra Timoteo. Le va a dar una declaración solemne, le va a encargar un juramento. Es como que esto que está haciendo Pablo acá pone una presión muy grande en la vida de Timoteo. Pablo usó esta expresión en otras ocasiones, en la primera carta y en el capítulo 2 de esta carta también. Pero esta era una expresión que un judío como Timoteo, conocedor del Antiguo Testamento, recordaba muy bien.
¿Te acordás ahí al final del libro de Deuteronomio? Deuteronomio es un libro de predicaciones, ¿no? Y el versículo 19 dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros. Esa es la misma expresión que está usando Pablo acá. Te encarezco delante de Dios. Delante de Dios. Pablo lo que hace al final de su carta, en su última carta, llamar la atención de Timoteo. Él quiere que el joven Timoteo entienda el peso de responsabilidad que tiene el ministerio. Timoteo tiene que entender lo serio que es predicar la palabra de Dios. Por eso él va a decir en esta frase preposicional, delante de Dios y del Señor Jesucristo. Lo que hace es poner a Dios en la misma condición que el Señor Jesucristo de la deidad, ¿no? Los pone como una idea unificada. Pero dice que juzgará a los vivos y a los muertos. Esto no es una orden delante de un hombre. Esta orden está dada delante de Dios. En el texto original, el sentido es que está para juzgar. Él está para juzgar. Él va a juzgar a los vivos y a los muertos. Él va a juzgar a aquellas personas que han sido alcanzados por la gracia de Dios a través del Evangelio y a aquellas personas que le rechazaron. Claro, no es un solo juicio el que se apunta acá, pero sí Él va a juzgar a los vivos y a los muertos. Y esta expresión se repite, por ejemplo, en Hechos capítulo 10, versículo 42, cuando dice que Él es el juez de los vivos y a los muertos. Pedro también usa esta expresión. Todos van a ser juzgados por Dios. Y al menos podemos reconocer en la Biblia que hay 3 juicios, ¿no? El juicio de los creyentes, que va a ser después del rapto, en el tribunal de Cristo. Y no es un juicio para el pecado, para saber si vas al cielo o no. Si estás en ese juicio, son buenas noticias, ¿no? Porque es un juicio para aquellos que han sido salvos. Pero después está el juicio de las naciones, donde van a ser separados los creyentes de los incrédulos para entrar en el reino milenial. Y por último, el último juicio es el juicio del gran trono blanco. No es un juicio para saber si vas a ser condenado o no, sino que es un juicio para darte las razones por las cuales vas a ser condenado. Pero nadie va a salir inocente o justificado de ese último juicio. Y acá el texto tiene que ver con este juicio, ¿no? Con el tribunal de Cristo. Él un día se va a presentar delante de Dios. ¿Y qué excusa va a poner si es que él no fue fiel a la predicación de la palabra? ¿Qué explicación podría dar Timoteo o cualquier pastor que fue negligente en esta área, ¿no? Así que él va a decir en su manifestación. Él nos va a juzgar en su manifestación, en la aparición, en su venida, ¿no? En la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Así que Timoteo tiene que estar cargado por este temor sano que tiene delante de Dios. Un día tendrá que presentarse y rendir cuenta de todo su ministerio. Pero esto no era algo que Pablo se lo decía a Timoteo, sino que él mismo vivía con esta conciencia de temor a Dios, ¿no? Él ve esto, él toda su vida estuvo temblando delante de Dios, temiendo más a Dios que a cualquier hombre, ¿no? Así que de la misma manera, el joven Timoteo se tenía que presentar delante de Dios. Dice en su manifestación y en su reino. Timoteo debe predicar la palabra y solamente la palabra, recordando el inminente juicio de Dios. Dios va a juzgar a Timoteo. Dios mismo lo va a hacer, no las personas, ¿no? Y me gusta ahí porque en su manifestación y en su reino, esto nos habla de un momento en el uso cultural, ¿no? Tiene que ver con cuando se preparaba la ciudad para recibir a un magistrado, para recibir a alguna autoridad superior. Así que las calles tenían que ser barridas, todo tenía que estar en perfecto orden, tenían que quitar todo lo que a este rey no le iba a gustar y todo se iba a preparar, ¿no? Ahora este es el mismo cuadro. Cristo va a venir en cualquier momento. Puede ser que venga ahora y evalúe nuestro ministerio de predicación. Puede ser que venga dentro de un año, dentro de un mes, dentro de 10 años, no importa. Pero Él va a venir, es inminente. Su juicio es inminente. Así que ni una vez, ni una oportunidad se te permite, Timoteo, de alivianar o dar un mensaje diluido.
porque esto es delante de Dios. Hermanos, esto es la predicación. La predicación tiene que ser dada siempre en el temor de Dios. Claro, hay una confianza en proclamar la voz de Dios, pero hay un temor, un miedo sano de que esto es evaluado por el mismo Espíritu de Dios y un día Cristo lo va a juzgar. Así que de esta manera es que lo tenemos que hacer. Por eso en parte cuando uno sube al púlpito, está esa carga por el pueblo, por la necesidad de que el pueblo de Dios obedezca la verdad predicada, ¿no? Pero también está ese temor. Dios va a juzgar esto. Así que esto no se hace de manera improvisada, ¿no? Ahí en Job capítulo 42, versículos 7 al 8, te lo leo, así no tenés que buscarlo. Dice, y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita, mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Fíjate por qué Dios se enoja y se enciende en ira contra estos tres hombres. Porque no hablaron de Dios lo recto. No representaron con fidelidad el carácter santo de Dios, su justicia, sus propósitos, su providencia. Y el versículo 8 va a decir, ahora pues tomaos 7 becerros y 7 carneros e id a mi siervo Job y ofrecer holocaustos por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud, como mi siervo Job. Es un juicio tremendo no hablar de Dios como tengo que hablar. Es un juicio tremendo tomar en mis manos la palabra de Dios y decir algo que no hace justicia con el carácter santo de Dios. Así que ante esto tenemos que temblar. Nosotros no tomamos las cosas a la ligera, porque los falsos maestros dicen cualquier cosa, ¿no? Pero nosotros temblamos para que todas nuestras palabras sean derivadas del texto. Por lo que dice Santiago capítulo 3, versículo 1, hermanos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Esto es un juicio más severo. Representar las palabras de Dios no es algo que uno lo pueda tomar así nomás, ¿no? De forma superficial. Y acá tenemos, claro, una aplicación necesaria y directa sobre Timoteo y sobre los pastores y maestros y predicadores de la palabra, ¿no? Pero aún así la carga de este texto nos afecta a todos, porque el Señor no solamente será el juez de los vivos y los muertos, sino que este texto, justamente porque el Señor va a ser el juez de los vivos y los muertos, de todos. No es que solamente el pastor va a ser juzgado. Imagínate si vos escuchás predicaciones fieles que resaltan el carácter y que la voluntad de Dios es clara para tu vida, porque ese predicador está consumido por este temor a Dios y por este amor al pueblo de Dios. Y vos agarrás y mirás para otro lado y decidís, bueno, no me importa tanto lo que dijo este predicador. O voy a ver cuándo tomo estas decisiones. O voy a estar distraído en mi mente cuando esta persona esté predicando. Voy a estar pensando en otra cosa. Quiero decirte que el Dios que va a juzgar a ese predicador es el Dios que va a juzgar a los vivos y a los muertos. Y nos va a juzgar en la forma en que nosotros escuchamos esa predicación. Porque si se representa con fidelidad la palabra de Dios, es la palabra de Dios. Es su palabra en nuestros oídos. Más vale que eso baje a nuestros corazones. Pablo dijo, ay de mí si no anunciar el Evangelio, ¿te acordás? Ay de mí si no anunciar el Evangelio. Y Spurgeon me gusta y te quiero citar un comentario que él dice acerca de esto. Dice, ministro, ay de ti si no anunciares el Evangelio. Si te dijeran, deja de predicar, responderás, aunque el sol dejara de brillar, nosotros predicaremos en la oscuridad. Aunque las mareas dejaran de existir en las playas, nuestra voz predicará el Evangelio. Aunque el mundo dejara de girar y los planetas detuvieran su curso, nosotros aún predicaremos el Evangelio. Hasta tanto que el centro esté encendido de la tierra y no estalle a través de sus gruesas estructuras de montañas abiertas,
Nosotros, entre tanto, predicaremos el Evangelio, hasta que la conflagración universal no disuelva la tierra y la materia desaparezca. Estos labios o los labios de otros ministros llamados por Dios tronarán llevando la voz de Jehová. No podemos evitarlo porque me es impuesta necesidad. Y hay de nosotros si no predicamos el Evangelio. Pero no termina ahí. Pero mis amigos, si se dice ay de nosotros si no predicamos el Evangelio, ¿cómo será el ay de ustedes si escuchan y no reciben el Evangelio? Dios quiera que escapen de esa condenación. Que el Evangelio de Dios sea para ti sabor de vida para vida y no de muerte para muerte. Hermanos, la predicación no es un juego para el que predica, pero no es un juego para el que escucha. Esto es algo serio y un día nos vamos a presentar delante de Dios y vamos a rendir cuenta, sí por lo que hemos predicado, pero sí por qué hicimos con lo que hemos escuchado. Así que predica la palabra fielmente, temblando ante el juicio de Dios. Este es el llamado del pastor, pero en segundo lugar, asumiendo una responsabilidad activa con la verdad. Asumiendo una responsabilidad activa con la verdad. Esto no es algo que va a ocurrir nada más. Esto es una responsabilidad en la que nos tenemos que ocupar. No hay otra cosa más importante, prioritaria y urgente que la predicación. Hermanos, ninguna circunstancia, ninguna situación va a ser suficiente para justificar la negligencia en la preparación de un sermón. Nada. Esto es algo que Timoteo tenía, en lo que Timoteo se tenía que ocupar. Esto no iba a suceder así por arte de magia, ¿no? No es que, se va a dar, quizás se dé esto de la predicación, quizás no. No, es una responsabilidad activa. Es algo en lo que él se tiene que involucrar. Fíjate, dice el versículo 2, que prediques la palabra. Él tiene que predicar, él tiene que proclamar, él tiene que ser el heraldo de Dios, tiene que representar las palabras del rey, el mensaje del rey. Y él lo debía comunicar con exactitud, con valor, con claridad. Ahí el verbo, el tiempo del verbo y la forma en que están ordenadas las palabras es interesante porque muestra la solemnidad de este encargo, ¿no? No significa que Timoteo no esté haciendo esto. No es algo que él tiene que comenzar a hacer, ni siquiera es algo que él tiene que continuar. El verbo no nos deja ver eso. Lo que nos deja ver es que esto tiene que ser una prioridad. Quizás esto lo haces, Timoteo. Quizás hasta ahora has predicado fielmente la Biblia, pero quiero decirte algo. Esto tiene que ser la prioridad de tu ministerio. En esto tenés que estar ocupado de manera activa. Lo que Timoteo tiene que hacer es anunciar la palabra de Dios. Y ahí tenemos muchas implicaciones, ¿no? Tiene que predicar la palabra. Ni más ni menos. No tiene que decir nada aparte de la palabra, pero no tiene que decir nada menos que la palabra. No son las ideas de Timoteo, no es la forma en que él ve la vida, en que él ve el ministerio, no son las experiencias personales de Timoteo, no son charlas motivacionales para que todos se sientan animados. Es la palabra de Dios lo que tiene que predicar. Eso es lo que tiene que hacer. La intención original del autor original, a la audiencia original, él tiene que extraer esas implicaciones del texto. Él tiene que sacar a luz qué es el significado de los pasajes, el sentido de los versículos. Para eso Timoteo tenía que estudiar la Escritura, ¿no? Él tenía que dedicarse. Esto no iba a suceder tampoco de la noche a la mañana. ¿Te acordás en el capítulo 2, versículo 15 de 2 Timoteo? Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien, que traza bien la palabra de verdad. Y esto nadie lo puede hacer por Timoteo, como nadie lo puede hacer por el pastor, ¿no? Bueno, vos estudiaste esta parte, vos estudiaste la otra, vas delegando los puntos y después decime lo que te pareció, así yo lo predico. No es así, ¿no? El pastor, el predicador, tiene que asumir esta responsabilidad de manera activa, donde él tiene que tomar decisiones en cuanto a esto. No es que él agarra en internet y se mete en la IA y ve el sermón que le va a hacer la inteligencia artificial. No ese es el camino. Eso es un camino pecaminoso, un camino que lo caminan hoy muchos predicadores, pero que no entienden el valor de la predicación. Y la iglesia no está siendo protegida.
porque Dios dejó a los predicadores para que protejan a la iglesia a través de la predicación, ¿no? Así que Timoteo como pastor debía dedicar su vida entera a esto. Él no tenía que dedicar su vida a desarrollar eventos, programas, no tenía que estar gastando fuerzas para entretener a las personas o hacer que la gente se sienta cómoda en el lugar donde ellos iban a escuchar, sino que él tenía que predicar la palabra de Dios. Y hermanos, en esta iglesia estamos comprometidos con la predicación de la palabra de Dios. Creemos que es el único camino posible para que la iglesia pueda estar enfocada en los propósitos de Dios. Y lo hacemos expositivamente, ¿no? ¿Por qué? Porque entendemos que la predicación expositiva no es un método, no es una forma, son las convicciones en cuanto a la palabra de Dios. Es lo que refleja la inspiración, la interpretación correcta, la autoridad y la suficiencia de la Escritura. Por eso decimos lo que el texto dice. Y ya cada uno se tiene que arreglar con el Señor. Es así de simple. Así que la tarea del expositor es predicar el pensamiento de Dios tal y como lo encuentra en la palabra infalible. Él entiende a través de las disciplinas o los principios de interpretación esta tarea exegética, ¿no? De sacar el significado del texto. Entonces, cuando lo obtiene, lo que hace es declararlo, es exponer el mensaje que Dios pronunció y le comisionó a presentar. Y eso es lo que hace. Cuando vemos la palabra de Dios de esta manera, entonces reconocemos que la predicación expositiva comunica con una autoridad única en el mundo la voluntad de Dios. Lo que nosotros tenemos que entender, hermanos, que cuando alguien está predicando con fidelidad la palabra, podemos decir que la boca del Creador del universo está hablando. Es la voz de Dios. Alguien dijo que escuchar con atención la palabra es la provisión que Dios hizo para el mayor bien de nuestra alma. Y que nuestro bienestar perpetuo depende de cómo escuchamos. Si fallamos en esto, nuestra alma se pierde sin remedio. Porque la salvación viene por el oír, y el oír es un acto de consecuencias eternas. De acuerdo a cómo escuchamos, así va a ser el estado de nuestra alma por toda la eternidad. Así que la predicación expositiva es estar comprometido con todo el mensaje de Dios. ¿Te acordás lo que dijo Pablo a los Efesios también? Porque no he rehuido a anunciaros todo el consejo de Dios. Él no dijo, no, esto no va a ser necesario. Claro, vos sos humano y no podés predicar en un domingo toda la Biblia, ¿no? Pero si esto es lo que hay que predicar, hay que predicarlo. No vamos a estar seleccionando. A ver, ¿qué nos gusta? ¿Qué nos gustaría compartir? No, lo que Dios quiere vamos a predicar. Pero notá cómo se desarrolla esta intención, esta actividad, esta prioridad de la predicación. Dice que instes. Esto es estar preparado, es estar listo, es arremeter. Tiene la idea de urgencia. Es alguien que está cargado de verdad, que la tiene que exponer sí o sí. No puede más, él tiene que instar en esto. ¿Te acordás de Eliú nuevamente? Él estaba como un odre nuevo, ¿no? Lleno de verdad. La verdad lo había afectado tan profundamente que él no se podía callar. Ahí en Job 32, 18 al 20 dice, porque lleno estoy de palabras y me apremia el espíritu dentro de mí. De cierto, mi corazón como el vino que no tiene respiradero y se rompe como odres nuevos. Hablaré pues y respiraré. O sea, es un hombre que está absorto por el contenido de los pasajes. Y él ahora no puede sostener esto, él lo tiene que exponer. Eso es la predicación expositiva, es estar a tiempo, ¿no? Es instar a tiempo y fuera de tiempo. Claro, cuando el tiempo es favorable, significa tiempo, cuando todos están expectantes y deseosos de no perderse nada, de que nada de la predicación sea caído en tierra, pero también cuando no es el caso, ¿no? Cuando hay seguridad hay que predicar, pero cuando no la hay. Cuando hay aceptación, pero cuando no la hay. Él debe predicar la palabra de verdad,
aun cuando la gente está distraída, aun cuando los mirás y están adormecidos, aun cuando muestran actitudes irreverentes, aun cuando manifiestan esos oídos pesados y no quieren escuchar la verdad que se está diciendo. Timoteo, vos tenés que estar preparado para hacer tu trabajo en todo momento, a tiempo y fuera de tiempo. Va a haber momentos en los cuales la gente va a estar deseosa de escuchar. Pero va a haber momentos que la gente viene por inercia y bueno, a ver, vamos a decir, rescato algo. Vos tenés que ser fiel. Va a haber semanas en las que van a orar por vos y van a estar pendientes de que vos puedas tener tus tiempos y estudiar y predicar. Y va a haber semanas que vas a ser olvidado absolutamente, a nadie le va a interesar y te van a cambiar por ir a un picnic en el sembrador. Ese día de la predicación, no importa, Timoteo, a tiempo y fuera de tiempo, cuando estén dispuestos y cuando no lo estén, la predicación tiene que ser dada de manera fiel. Y fíjate cómo lo tiene que hacer, no dice redarguye, esto es refutar, amonestar, convencer, marcar el error para que la persona se arrepienta, es machacar eso que está mal, el pecado. La predicación no busca hacer concesiones, no busca que el predicador quede bien con las personas que están en pecado, ¿no? Bueno, mirá, qué bueno, todos lo queremos, lo amamos. No, eso no busca la predicación. En Salmo 12, versículos 2 y 3 dice, habla mentira a cada uno con su prójimo, hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. Jehová destruirá todos los labios lisonjeros y la lengua que habla jactanciosamente. Estas no son palabras suaves. Él tiene que redarguir. Esa palabra lisonjero tiene que ver con algo que no es áspero, algo que es liso. Hay veces que personas van a venir a tu vida y te van a decir las cosas de la mejor manera posible, pero su objetivo no es que vos entres en razón, que te arrepientas del pecado, sino que lo dicen tan suave que tu pecado queda casi como, bueno, un error, un acto fallido, nada más. Pero no se confronta el pecado. ¿Y qué buscan esos labios? Quedar bien, quedar bien. El propósito de alguien que habla lisonjas es quedar bien con esas lisonjas. Es halagar para obtener algún beneficio personal. Pero Dios aborrece eso. Y Él dice que va a juzgar esos labios. Dice, destruirá todos los labios lisonjeros y la lengua que habla jactanciosamente. Y nuevamente, Eliú, ¿te acordás? Este hombre que sí habló la verdad a Job. En el capítulo 32, versículos 21 y 22 dice, no haré acepción de personas, ni usaré con nadie de títulos lisonjeros. Yo no hablo de forma resbaladiza. Cuando voy a hablar la palabra de Dios, esto va a raspar. Esto va a traer dolor, porque las heridas del que ama son fieles, ¿no? Así que el predicador no está pendiente de que si esto va a dañar, porque en realidad él no está pensando en eso, él está pensando en la verdad, en la gloria de Dios. Y claro, él no quiere dañar con sus formas, ¿no? Con su carácter malo o con su pecado. Pero si hay que dañar con la verdad, ¿cuál es el problema? Si la verdad hiere. El salmista decía que me hiera el justo, o sea, va a ser un bálsamo, que me reprenda. La verdad tiene que lastimar el pecado. Eliú decía, no sé hablar lisonjas. De otra manera, en breve mi hacedor me consumiría. Todos estos que hablan la palabra de Dios están tan conscientes del juicio de Dios que ellos dicen, si yo hablo así liviano, superficial, el problema lo voy a tener con Dios. Claro, acá todos me van a aplaudir, pero el cielo me va a destruir, me va a consumir. Lo que acarreamos al no decir la verdad es el juicio de Dios sobre nosotros, si es que estamos viendo el pecado y no advertimos al pecador, ¿no? En Tito 1:9 también se dice esto a otro pastor, dice que tiene que convencer, ahí es redarguir a los que contradicen. En Tito 1:13 dice, este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente, duramente. ¿Qué mensaje, no? Nosotros decimos, eso no atrae a la gente. Reprender con dureza, bueno, esto es, para que sean sanos en la fe. Y en Tito 2:15 dice, reprende con toda autoridad, con toda autoridad.
Y esa autoridad no viene por el predicador. Esa autoridad no viene porque el predicador tenga un título, una posición, viene porque él está representando con fidelidad la palabra de Dios. Eso es lo que le da autoridad. Pero después va a decir reprende. Nuevamente se intensifica la idea. Esto es amonestar, es prohibir, es exigir severamente, es encargar con rigor. Esto es lo que tiene que hacer el predicador. Esto no se hace porque Dios dice que no se hace. Y listo. Y Él va a reprender. Él va a exigir con severidad. Hay momentos en que el texto va a mostrar esto, ¿no? Y no queda otra opción. Y se caen todos nuestros argumentos y no tenemos que ni siquiera contradecir, tenemos que obedecer nada más. Pero Él lo hace con humildad, ¿no? Esta palabra se usa también en el Evangelio de Lucas, cuando estaban los ladrones, ¿te acordás? En la cruz, que los dos maldecían y en un momento el Señor alcanza a uno de ellos y este ladrón va a reprender al otro y le va a decir, ¿ni aún temes a Dios estando en la misma condenación? O sea, esta reprensión tiene que ver con tomar a una persona y argumentar que está respondiendo mal frente a la gracia de Dios. No está bien como estás caminando. Ante la realidad de la misericordia y la bondad de Dios y su santidad, vos estás mal y te tenés que arrepentir, ¿no? Y esto es lo que hace la predicación activa, manifiesta el pecado del corazón y hace ver que ese pecado es incoherente frente a toda la bondad y el carácter de Dios, ¿no? Así que le va a decir que reprenda, pero también en tercer lugar exhorta. Esto es llamar al lado, es ponerse cerca para alentar. Esto es lo que hace la predicación. Por un lado hay una responsabilidad activa de predicación que muestra esta dureza, ¿no? Esta reprensión, esta exhortación, pero ahora se hace cercana y se pone al lado. La predicación es positiva, también consuela el alma, trae alivio, trae calma, trae esperanza. Esto es lo que hace la predicación fiel. No se muestra distante, como que esto es inalcanzable, estos principios son inalcanzables y están todos condenados al infierno. Eso no es la predicación fiel. La predicación fiel muestra la salida, muestra al Dios compasivo y su carácter. Y esto es exhortar. Pero después tenemos esas frases, dice, con toda paciencia y doctrina. Esta paciencia es la palabra longanimidad, paciencia, autocontrol. Es la virtud de soportar a las personas difíciles sin estar vengándose. Es usar toda paciencia. El púlpito no es un lugar para desquitarse con alguien, para decirle algo a alguien que no le dirías ahí personalmente. Eso no se hace. Es con toda paciencia, con largura de ánimo y doctrina y enseñanza. Claro, hay que mostrar amor, ¿no? Ponerse al lado de las personas que están escuchando, ser cercano. Esto es exhortación con toda paciencia, esperar que se den los pasos necesarios en el tiempo preciso. Pero no queda ahí. Dice con toda paciencia y doctrina. El fundamento de la predicación debe ser la sana doctrina, hermanos. Claro que debe ser firme, debe corregir, debe ser paciente, pero se debe aplicar la verdad. Sin la verdad no hay nada. Uno dice, bueno, no, yo tengo amor, pero no tengo la verdad. Entonces no tenés amor, porque no se puede amar fuera de la verdad. Y esta frase, con toda paciencia y doctrina, va a modificar a estas tres órdenes, ¿no? Redarguye, reprende y exhorta. El predicador debe resistir toda tentación de impacientarse. Esto es un principio que lo ves en Proverbios también. Proverbios 16:6 dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Hermanos, el cambio bíblico es un proceso y muchas veces requiere tiempo para que las personas entiendan el mensaje, pero también requiere tiempo para que eso que se está entendiendo sea aplicado a la vida de manera eficaz, ¿no? Requiere mantenerse confiado en que el poder está en la doctrina, no en los métodos. Podemos ver estos 6 elementos entonces de la predicación para terminar este punto. Entonces, la predicación fiel es persistente a tiempo y fuera de tiempo. Es convincente porque redarguye. Es confrontativa porque reprende.
es alentadora porque exhorta, es compasiva porque con toda paciencia, pero es bíblica porque se utiliza la doctrina, ¿no? Eso es la predicación. Y Timoteo debe hacer de esto su prioridad. Hay muchas presiones que pueden desviar a Timoteo de su prioridad, ¿no? Hay muchas ideas equivocadas en cuanto a lo que se va a hacer en una iglesia o lo que va a hacer que una iglesia crezca, que pueden hacer que Timoteo abandone esta prioridad. Sin embargo, la prioridad de Timoteo es predicar la palabra. Y esa prioridad tiene que ser nuestra prioridad también. Esa es nuestra prioridad principal en la iglesia. Asumir esta responsabilidad requiere todo del predicador. Él tiene que negarse a sí mismo. Va a haber momentos en los cuales son legítimos y no los va a poder disfrutar. Ciertas comodidades, cierta recreación. ¿Por qué? Porque él tiene una tarea solemne delante de Dios, donde va a invertir tiempo, donde va a invertir recursos. Tiene que estar dispuesto a pagar el precio de ir en contra de todo aquello que se presenta como atractivo, como pragmático, atrayente. ¿Por qué? Porque está consumido por este peso de responsabilidad y lo tiene que hacer. Se demanda fidelidad. ¿Y qué tiene que esperar que ocurra? Nada, nada. Él no predica fielmente para que la iglesia se llene. Él predica fielmente porque él tiene que ser aprobado. Cumplí tu tarea. ¿Te acordás, Ezequiel? Fue llamado a predicar la verdad y se le dijo a Timoteo, tenés que obedecer y no tenés que ser rebelde como este pueblo. Andá y dales mi mensaje. Advertilo al pecador de su pecado. Pero ¿sabes qué? Te anticipo algo. Nadie te va a creer. No vas a tener ni un convertido en todo tu ministerio. No te van a escuchar porque no me quieren escuchar a mí. Y no te van a escuchar a vos. Qué linda promesa, ¿no? Para un predicador. Vos decís, hace esto y no va a haber nada. No importa. ¿Qué importa que seamos 20, 5, 15? Si vamos madurando y creciendo. Hay que ser fiel a lo que Dios quiere que seamos fieles. Y el Señor se encarga de añadir y traer el crecimiento necesario a la iglesia. Pero esto tiene que ser así. Hermanos, esto nos tiene que llevar a valorar más la predicación, a prestar más atención con reverencia y aplicar de manera inmediata lo que aprendimos, ¿no? Nunca menosprecies la tarea de la predicación como algo pasivo y quieto. Es una responsabilidad activa lidiar con los textos. Nunca veas, bueno, esto de predicar, bueno, es más difícil levantar una pared. Yo levanté una pared y te aseguro que estudiar un texto es más difícil. Consume toda tu energía. Y no digo que lo otro no sea necesario, todo es necesario. Pero nunca menospreciemos esta tarea, porque esta tarea es delante de Dios y esto es lo que va a proteger a la iglesia. Así que predica fielmente la palabra, temblando ante el juicio de Dios, asumiendo una responsabilidad activa con la verdad. Pero en tercer lugar, y prestemos mucha atención, entendiendo que la gran mayoría corre tras sus deseos. Predica fielmente la palabra entendiendo esto. La gran mayoría no te quiere escuchar. La gran mayoría quiere hacer lo que se le da la gana. La gran mayoría corre tras sus deseos. Dice, porque, y esta es la razón por la que Timoteo tiene que entregarse por entero a la predicación de la palabra. Vendrá tiempo, ya hablamos de esto, ¿te acordás? Los tiempos feroces, tiempos peligrosos. Esto mismo se dice en el capítulo 3, versículo 1. La iglesia del Señor se encontraba en esas ocasiones donde la gente no quiere escuchar la sana doctrina. Y nosotros también nos encontramos en esa misma situación. La mayoría del mundo evangélico no quiere escuchar la sana doctrina. Dice, cuando no sufrirán la sana doctrina. Sufrir significa que no la pueden sostener, no pueden soportar. Es algo que está encima de ellos y tienen que huir, tienen que escaparse de eso, porque no tienen fuerzas para sostener esto y los está consumiendo. No lo pueden tolerar. Hay tiempos donde muchos que se dicen ser creyentes no tienen ningún interés en la sana doctrina. No les interesa lo más mínimo. No tienen ninguna intención de escuchar y creer en la palabra de Dios. Pero déjame darte un detalle de lo que es la sana doctrina. Mira, la sana doctrina
son verdades de la palabra de Dios que afirmo para el desarrollo de mi vida espiritual. Eso es la sana doctrina. La sana doctrina no son solo credos que voy recitando donde puedo articular los principios teológicos con precisión. No son repetir cosas nada más, sino que la sana doctrina sí son esas verdades bien articuladas de manera precisa, pero aplicadas a mi vida para traer madurez a mi vida espiritual. Eso es la sana doctrina. La sana doctrina es sana porque va a nutrir mi vida espiritual. Va a tratar con el pecado de manera hostil. Eso es lo que va a hacer la sana doctrina. La sana doctrina me va a llevar a crucificar mi carne. Me va a llevar a la muerte del yo. La sana doctrina expone mi pecado. La sana doctrina trae dolor y causa heridas profundas. Heridas de muerte a mi vanagloria y mi orgullo. La sana doctrina confronta mis búsquedas personales egoístas, introduciendo la cruz de Cristo en eso. Pero si no está produciendo esto, la sana doctrina, entonces la doctrina que profeso está enferma, no es sana. La doctrina enferma es la que me hace ortodoxo en el intelecto, en la teoría, y un hereje en la práctica. No hay relación entre las dos cosas. Y digo esto porque, hermanos, todos afirman tener la sana doctrina. Vos hablas con un testigo de Jehová y te hablan de la sana doctrina. Ah, sí, entonces estamos todos en la misma línea. No, le dicen otra cosa a la sana doctrina. Tanto conservadores como carismáticos, todos van a decir que su doctrina es sana. ¿Qué van a decir los demás? No, que mi doctrina no es sana. Ustedes tienen la sana doctrina, pero nuestra doctrina es mala, está enferma. No te van a decir eso, ¿no? Por eso esta aclaración. Va a haber un tiempo cuando las personas no van a sufrir la sana doctrina. No es que no van a decir que no tengo la sana doctrina. No van a dejar que la sana doctrina los aplaste por completo. No van a dejar que la sana doctrina ahogue el pecado de su corazón, porque eso trae dolor. Entonces va a haber un tiempo cuando las personas van a rechazar seguir a Cristo, aborreciendo su propia vida. Eso es la sana doctrina. Por el contrario, dice, sino que teniendo comezón de oír, picazón, van a sentir ganas de rascarse, como cuando te pica la nariz y te querés rascar. Pero tienen el deseo de escuchar otra cosa y no la Biblia. Y esto que hace estos deseos, amontona maestros conforme a sus propias concupiscencias. Esa palabra concupiscencia son deseos mal dirigidos, ¿no? Deseos malos, codicia. Se usa en el sentido negativo. La idea es que tienen deseo de escuchar, pero no la sana doctrina, sino lo que a ellos les agrada, lo que se adapta a sus malos deseos. Estas personas basan todo en lo que desean. Yo siento esto. A mí nadie me va a imponer lo que yo tengo que hacer. Hasta que yo no lo sienta, no lo voy a hacer. Pero cuando yo lo sienta, lo voy a hacer. Entonces voy a escuchar a aquellas personas que estimulan mis sentimientos, que estimulan mis deseos. Pero esto yo no lo deseo. Son esclavos de sus deseos. Y es lo que persiguen. Buscan escuchar algo que le haga cosquilla en los oídos, que les guste, palabras que los adulen, que los hagan sentirse bien consigo mismos. Están siempre buscando escuchar algo novedoso, corren detrás de aquello llamativo. Y por lo tanto que hay miles y miles de maestros que enseñan cualquier cosa, ¿no? No debes hacerlo porque el domingo anterior dijimos que a esto se evita, no tenemos que ni buscar. Pero si en algún momento buscaste o te topaste con algún video de falsa enseñanza, mirá la cantidad de reproducciones que tiene eso. Miles y miles, ¿no? Porque la gente busca eso. Porque eso no confronta su corazón, no mata su pecado. Son buscadores de deleites. Son personas experimentadoras, probadores. Ellos no buscan la sana doctrina, porque la sana doctrina nuevamente introduce la cruz de Cristo en sus vidas y no están dispuestos a renunciar a sus deseos. Dice, y apartarán de la verdad el oído, van a abandonar. Estas personas no pueden sufrir la sana doctrina, entonces van a abandonar su oído de la verdad.
Pablo le dijo esto a Tito también, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Son personas que se apartan, se alejan de la verdad. No pueden sufrir esto. Esta es la terrible consecuencia que produce este tipo de predicación, ¿no? La gente termina apartándose de la verdad. Y después, muchas veces, lamentablemente, no hay retorno. Y dice, se volverán a las fábulas. Esto es muy interesante. La palabra fábula ahí puede ser mito, un cuento, una fábula. Claramente las fábulas no van a confrontar el pecado, ¿no? No van a llamar al arrepentimiento a la gente. No van a llamar a nadie a una vida de piedad, de entrega, de compromiso. Ellos prefieren escuchar cuentos y mitos que los entretienen en lugar de la sana doctrina que busca transformar sus corazones. Prefieren el entretenimiento en lugar de tener un corazón arrepentido. Pero estos mitos no salvan, no te libran de la condenación eterna, no te santifican, no te libran del poder del pecado. ¿Cuánta gente hay que no puede abandonar el pecado porque está entretenida con cuentos, con ideas sensacionalistas, con predicaciones extravagantes que apelan a las emociones y dan algo de verdad ahí diluida? Y vos decís, qué bien que me hizo esto, pero seguís con los mismos pecados, porque ninguna fábula puede transformar el corazón. Las personas hoy en día, hermanos, se han vuelto a los mitos. Mitos que dicen que el problema del hombre es de autoestima y por lo tanto necesitan un mensaje motivacional y de autoayuda. Los mitos que dicen que no hay tal cosa como el infierno. ¡Qué terrible eso! Mitos que dicen que no debes sentirte culpable por nada. No te arrepientas. Mitos que dicen que podés vivir como te parezca y aún así pensar que sos salvo de la condenación del infierno. Esos mitos eran conocidos en Éfeso. Mitos que dicen que por venir a la iglesia y cantar vas a ir al cielo. Mitos que dicen que sos el producto de la evolución. Mitos que dicen que el sexo es una construcción social y vos podés elegir lo que querés ser. Mitos que podés ser un creyente verdadero sin congregarte, sin estudiar las Escrituras, sin un compromiso con Dios. Mitos que dicen que podés agradar a Dios, pero podés trazar tu propio camino para poder hacerlo. Mitos que dicen que la prioridad de Dios es que en tu vida es que seas feliz. Es un mito eso. Mitos que dicen que podés vivir tu propia verdad. Mitos que dicen que sos una buena persona y lo único que te pasó es que, bueno, lamentablemente tuviste que sufrir. Mitos que dicen que estás mal solo por las circunstancias que te rodean. Mitos que dicen que vos podés decidir lo que vas a hacer con tu vida. Mitos de todo tipo, ¿no? Mitos sobre la hombría, sobre la femineidad, sobre la crianza. Todos son mitos. Y estos mitos los puedes escuchar. Los puedes escuchar en la escuela, los escuchás en las conversaciones cuando vas a comprar. Estos mitos cree la gente, los lee en los libros que se escriben. Son promulgados por los falsos maestros. Son afirmados muchos de estos por los profesionales de la salud mental. Estos mitos están puestos en publicidad a toda hora del día. Y la gente con un gran vacío en su corazón mira estos mitos y los compra para poder llenarse. Pero el resultado es que ese vacío insaciable permanece de manera inintegrable. Porque ningún mito puede llenar estos deseos del corazón. Ante esta realidad, Timoteo puede ser tentado a cambiar el mensaje. Muchas iglesias ya lo han hecho. Pues si siguen predicando la Biblia, como decía Johnny, pero agregan algunos elementos más. Agregan algunas técnicas humanas. A ver qué dice la supuesta ciencia sobre esto. Y son mitos que decidieron creer. Pero que Dios nos libre como iglesia, hermanos amados, de creer en cualquier mito y querer incorporar algo más a la Escritura. En último lugar, entonces predica fielmente la palabra, temblando ante el juicio de Dios, asumiendo una responsabilidad activa con la verdad, entendiendo que la gran mayoría corre tras sus deseos, pero cumpliendo de manera integral todo el ministerio.
De esa forma él tiene que predicar fielmente la palabra. Hermanos, este último versículo puede ser verdad si se obedecen los 4 mandamientos anteriores. Ningún pastor jamás podrá, por mucho que se esfuerce, cumplir con su ministerio, si no toma en serio la tarea principal. ¿Cuál es? La predicación. Esta es la base más sólida y estable para afirmar cada uno de los ministerios que se van a desarrollar en la iglesia. Todo está cimentado en la predicación. Todo lo que hacemos tiene que tener su ancla en esto. Nuestra vida espiritual tiene que estar dirigida por esto, ¿no? Tiene que estar construida en un ministerio de predicación. Y el versículo 5 empieza, pero tú, ¿no? Ellos van a hacer esto, pero tú en contraste con estas personas que abandonan la sana doctrina, sé sobrio en todo. Sé sobrio en todo. Me encanta esto. Porque esta palabra sobrio es abstenerse del vino. Se emplea metafóricamente para ser juicioso, así como dicen en Colombia, criterioso, no, juicioso te dicen. Está juiciosa esta persona. Bueno, es lo mismo. Es practicar el dominio propio, es una vigilancia moral. Tiene que ver con una mente clara. No está afectada por ningún estímulo externo. Él es sobrio en todo. Esto es un llamado a la iglesia en Pedro, ¿te acordás? Sed sobrios, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Esto describe un estado de alerta y de autocontrol. Tener una mente clara. Timoteo como predicador tiene que ser sobrio. Él no puede estar cambiando. Bueno, ahora salió esto de moda. Ahora hay una iglesia que probó con este método y de 100 pasaron a 1000 y de 1000 pasaron a 10.000. Bueno, leamos este libro. Hay mucho en la librería así, pero nosotros no cambiamos la verdad, ¿no? Vamos a seguir predicando lo mismo. Sé sobrio en todo. No somos cambiantes. Iba a decir, soporta las aflicciones. Claramente, proclamar la palabra de Dios va a traer sufrimiento. ¿Te acordás? Las personas no quieren escuchar la sana doctrina. No quieren ser confrontados con su pecado. No quieren escuchar que si no obedecen a Dios se van a ir al infierno. Decir esto va a traer problemas a Timoteo. Sin embargo, él tiene que estar dispuesto a hacerlo. Hoy en día las personas o los líderes toman decisiones en base a su comodidad y no en base a las convicciones, ¿no? Las personas van buscando un ministerio cómodo, donde no tengan que sufrir, donde puedan sentirse realizados sin tener que pagar un precio demasiado alto, ¿no? Pero el ministerio, hermanos, no es aprovechar un tiempo libre que yo tengo. No es que lo hago en mis tiempos libres al ministerio. El ministerio tiene que ser el centro, porque ese es mi servicio de adoración al Señor. Y eso tiene que estar en primer lugar. Así que el siervo fiel va a estar dispuesto a soportar las aflicciones y se va a quedar ahí, más allá de las consecuencias. Recordemos la carta a los Hebreos. Hebreos se escribió poco tiempo después de 2 de Timoteo. Así que muy probablemente Timoteo fue encarcelado en Éfeso por predicar la palabra. Muy probablemente. En Hebreos 13:23 dice, sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo. Si está en libertad ahora, ¿por qué dice esa aclaración? Porque estuvo preso. Y se ve que no estuvo muy poquito tiempo preso. Así que esto es una gran noticia. Si no les diría, saben que Timoteo había estado preso, pero ahora ya está libre. No, está en libertad. Porque hay algo que ya todos sabían. Él estuvo preso. Es que este predicador tenía un compromiso con la verdad. No estaba dispuesto a vender la verdad por nada. Él no es un animador, un sensacionalista, una persona que entretiene, es un predicador. Y le va a decir, haz obra de evangelista. Obra, es un trabajo. Es un mensajero de lo bueno, predicar las buenas noticias, el mensaje de salvación. Hermanos, la predicación de la palabra es la que llama a los perdidos a venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Así es que en medio de la exposición bíblica, pero sin alterar la intención original del autor, el predicador debe llamar a los hombres al arrepentimiento. Si se está predicando fielmente la palabra, si se está sufriendo la sana doctrina, entonces no hay peligro de descuidar la obra misionera.
No es que, bueno, si nos enfocamos mucho en esto que Pablo le dice a Timoteo, no vamos a alcanzar a los perdidos. Eso es una mentira. Porque esto que está diciendo Pablo a Timoteo es lo que va a asegurar que se enfoque en la obra misionera. Porque la predicación fiel de la palabra involucra las bases para las misiones. Haz obra de evangelista. No es que tengo que tener un equilibrio entre lo que predico en la iglesia y lo que le predico a los que no conocen a Cristo afuera. No, tengo que ser fiel acá porque esto va a impactar cómo yo trato con los de afuera. Y así en cada posición en la que estemos, ¿no? Tenemos que escuchar con atención, madurar en la fe, aplicar la palabra de Dios. Porque ¿qué le vamos a hacer a los de afuera? ¿Cómo le vamos a predicar el evangelio? Si no prestamos atención a la palabra de Dios, ¿podemos ir a evangelizar a alguien? O sea, yo me pregunto, ¿cómo es la predicación del evangelio de alguien que no está atendiendo la predicación cada domingo? Que no está llevando a la práctica cada domingo en su vida la realidad de lo que se está predicando. ¿Cómo es que después predica el martes el evangelio a otra persona? Y le dice, vos tenés que creer, te tenés que arrepentir para obedecer a Dios, lo que Dios dice en su palabra. Que yo no lo obedezco, obviamente, pero no tiene sentido. Entonces no hay un peligro en esto. Cumplir el ministerio tiene como base ser fiel en la predicación. Y después, arriba de eso, se construye todo lo demás que va a suceder en la iglesia. Por eso le va a decir, cumple tu ministerio hasta el final. Termina lo que empezaste, Timoteo. Esto no es cuestión de empezar. Y oren, hermanos, por los que predicamos. Porque es muy simple a veces pararse y decir hay que predicar fielmente cuando tenés 3 años de estar predicando. No es nada. Estás gateando recién en la predicación. Así que oren por cada uno de los que estamos predicando. Porque todavía nos falta la prueba del tiempo. Realmente, nos falta mucho por crecer. Nos falta mucho por avanzar. Pero la iglesia, el cuidado, la protección de la iglesia depende de esto, hermanos. Así que, hermanos, siendo que la predicación fiel es la actividad más efectiva para el cuidado de la iglesia, por esta razón debemos darle todos el peso que merece en nuestra vida. Como hombres, como padres de hogar, deberíamos preparar a nuestras familias para este momento. Orar por el predicador, repasar el mensaje anterior, leer el pasaje que se va a predicar, estar expectantes como sacerdotes del hogar de esa predicación que va a recibir nuestra familia. Esa es una tarea que la tenemos que hacer nosotros. Las madres deberían tomar los elementos centrales de la predicación para aplicarlos en la crianza de sus hijos. No lo leas en las redes sociales cómo tenés que criar a tus hijos. Tomá los elementos de la doctrina para llevarlo de forma práctica al desarrollo de la vida de tu hijo y llevarlo al evangelio. Y todos tenemos que entender que nuestra vida espiritual, esto no es accesorio a nuestra vida espiritual, sino que es elemental, es esencial. De acá depende todo. Muchas veces he pensado que mi vida espiritual se desarrolla en mi comunión con Dios y lo que escucho los domingos es un complemento. Pero pasajes como esto me demuestran que no es así, es al revés. Yo todos los días tengo que tener comunión con Dios para que cuando llegue este momento más importante esté con un corazón receptivo a esa palabra, porque de ahí se construye mi vida espiritual. Hermanos, es urgente que oremos por los que predican. Oremos por fidelidad en las vidas de quienes nos enseñan la verdad, que venzan el pecado en sus vidas, porque no van a poder avanzar más de lo que avanzan en relación a la lucha contra el pecado. Orá a Dios para que no permitan fallas de carácter de manera consciente, para que no hagan concesiones con el pecado, para que no haya pecado oculto. Orá por nosotros, para que seamos fieles delante del Señor. Y oremos para que cada semana se priorice el tiempo de estudio, ¿no? Que se pueda luchar contra la pereza y ser disciplinados, ordenados, para estar dispuestos y con gozo servir al Señor. Y estar dispuestos a pagar el precio por esta tarea solemne. Que el Señor provea recursos, capacidad, herramientas
para seguir avanzando en la interpretación precisa, ¿no? Pero oremos al Señor sobre todas las cosas, hermanos, para que haya más voces predicando la verdad con fidelidad en esta iglesia. Se requieren más predicadores, no alcanza. Por más que haya 2 o 3 fieles, necesitamos más hombres que se dediquen a esta tarea, que entiendan que la predicación es elemental, porque la iglesia sí lo necesita, porque esta es la vida y esta es la salud de la iglesia. Oremos, hermanos. Padre, gracias por tu palabra en esta mañana. Te pedimos que la bendigas y que tu Espíritu Santo la pueda aplicar a cada uno de nuestros corazones, Señor. Gracias nuevamente porque nos das libertad, Señor, para abrir tu palabra y decir cosas que en otros contextos la gente estaría presa por decirlas, Señor. Sin embargo, hoy tenemos libertad en tu gracia, pero que no la desaprovechemos, Señor, sino que podamos vivir nuestra fe al 100%, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.